Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy lunes 31 de agosto. Hemos llegado al final del mes, al inicio de la semana, y hoy la Iglesia Católica celebra la feria litúrgica de San Ramón Nonnato. Le pedimos a Dios que por intercesión de San Ramón los deseos de nuestro corazón se hagan realidad. Y yo los invito a que escuchemos la buena nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre en los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitarán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Les aseguro que ningún profeta es admirado en su tierra. Les garantizo que en Israel habían muchas viudas en tiempo de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegrías para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy lunes 31 de agosto. Recordemos que es la feria litúrgica de San Ramón Nonnato. Mis hermanos y mis hermanas, recordemos también que a partir de hoy, de este lunes 31 de agosto, hasta el sábado 28 de noviembre, vamos a escuchar la lectura del Evangelio según San Lucas. En los domingos, por ser el ciclo A, escucharemos a Mateo, pero entre semana vamos a ir desarrollando la lectura del Evangelio de San Lucas. Precisamente, mis hermanos, en este lunes hemos iniciado con el capítulo 4, versículo 16 al 30 del Evangelio. Algunos dirán: ¿y por qué, Padre, a partir del capítulo 4? Porque ya, mis hermanos, en Adviento y en Navidad escuchamos nosotros los 4 primeros capítulos: la Anunciación, el bautismo y todo lo referente a la infancia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, junto a todas las personas que hacen parte de la misma. Recordemos, mis hermanos y mis hermanas, a la Virgen María, a Juan el Bautista,
a Zacarías, a Isabel y a todos los personajes que aparecen como Simeón, entre otras personas. Ahora escuchamos el capítulo 4, versículo 16 hasta el 30. En esta perícopa del Evangelio de la Misericordia, que es el Evangelio de San Lucas, encontramos la visita de nuestro Señor Jesucristo a Nazaret, que es el lugar donde Él se había criado. Recordemos que el Señor nace en Belén. Después de Belén, el Señor se va a Egipto, huyendo la Sagrada Familia de Herodes por miedo a la muerte. Entonces, movidos por el Espíritu, se van a Egipto y de Egipto pasan a Nazaret, la ciudad donde vivía la Santísima Virgen María, San José, y allí se cría, se termina de educar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor había cumplido ya 30 años, inicia su vida pública. Un judío cuando cumple 12 años puede hacer lectura de la ley y cuando cumple 30 años la puede enseñar. Entonces el Señor, al cumplir los 30 años, inicia su vida pública y pasa de vivir de Nazaret y se va a vivir a Cafarnaúm, la casa de Naúm, el pueblo donde vivía Pedro, y vivía también en su casa la suegra de Pedro, y allí el Señor Jesucristo hace muchos milagros en Cafarnaúm. Aquí el Señor Jesucristo está en Nazaret. Y escúcheme muy bien, Nazaret, la ciudad donde el Señor se había criado. Según los evangelistas, iluminados por San Mateo en el capítulo 4, también San Mateo en el capítulo 13, Marcos en el capítulo 6, el Señor probablemente hizo 3 visitas a su ciudad, 3 visitas a Nazaret. Y esta perícopa que hemos escuchado nosotros hoy nos une estas 3 visitas en solamente una, porque es un resumen de la vida de nuestro Señor y de la actividad apostólica de Jesús. Eso es importante, mis hermanos, porque vamos a escuchar verdaderamente el resumen de la pastoral de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces dice el versículo 16, vino a Nazaret, otra traducción, y es la traducción más exacta, dice Nazará. Vino a Nazaret, donde se había criado, porque no nació allí, aunque lo llamaban el Nazareno. Entró, escuchen muy bien esto, según su costumbre, la costumbre de todo judío, entró en la sinagoga el día sábado. 2 datos interesantes. El Señor entra en la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? Era un lugar donde el pueblo se reunía para escuchar la palabra de Dios. Recordemos que el pueblo estuvo exiliado en la Babilonia. Habían destruido el templo en el año 587 a.C. Al destruir el templo, el pueblo fue exiliado a la Babilonia y el pueblo necesitaba lugares de culto. Entonces aparece la sinagoga, que era como una casa de oración que se construía con visión hacia el templo, donde el pueblo meditaba la palabra de Dios, meditaba acerca de la ley del Señor y la vuelta a la fidelidad. Después de que en el año 538 Ciro, el rey de Persia, permite que a través de Esdras y Nehemías el pueblo de Israel vuelva y hay una reconstrucción sociopolítica y religiosa, aparece esta institución llamada la sinagoga. La sinagoga era un lugar como una casa de oración. Había solamente un altar, no para el sacrificio solamente en el templo, un altar, un ambón y un mueble donde se guardaban los rollos. Entonces es interesante esto, porque en este lugar, se lo repito, no se ofrecían sacrificios, solamente se leía la ley, la palabra de Dios, la Torá o la famosa Tanakh, que dicen los judíos, la Tanakh, la Torá, los Neviín y los Ketubín, la ley y los profetas y los demás escritos. Entonces, cuando se estaba leyendo la palabra, los ojos del pueblo tenían que estar puestos en el rollo, tenían que estar puestos en la palabra. Y es interesantísimo porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando está leyendo, dicen que todos los ojos estaban puestos en él. Vea qué interesante. Dice, enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó en la sinagoga. Todos los ojos estaban fijos en él, no en el rollo, en él, que es la palabra. Eso es interesantísimo que nosotros lo entendamos.
Jesús de Nazaret, la palabra, en arjé, en logos. En el principio existía el logos, la palabra. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. San Juan capítulo 1, versículo 14. Él es la palabra. Vea lo que dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista era la voz que clamaba en el desierto. Pero la palabra es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El novio, el cordero. La palabra, por eso los ojos estaban puestos en él, en nuestro Señor. Pero entonces el Señor Jesús entra en la sinagoga y entra el día sábado. El día sábado es el día séptimo de la creación, el famoso Shabbat. Y ese día Dios descansó y entonces los judíos descansaban ese día. ¿Los cristianos tenemos que descansar ese día? Y la respuesta es no. Los cristianos no descansamos el Shabbat, el sábado, son los judíos. Los cristianos, el día santo, el día sagrado, el día del Señor es el domingo, el Dominus Dei, el día del Señor. ¿Y por qué? Porque antes de la resurrección de Cristo, nuestro Señor se reúne como la costumbre los sábados. Pero después de la resurrección de Cristo, que el Señor resucita el primer día de la semana, porque este nombre domingo no aparece dentro de la Biblia, aparece como el primer día de la semana. El único día que aparece con nombre en la Biblia es el sábado, por el Shabbat. El resto de días no tienen nombre. El domingo es el día en que resucitó Jesús. Es uno de los días más grandes porque la Iglesia Católica le llama el octavo día de la creación. ¿Cuántos días tiene la creación? 8 días. ¿Cuál es el octavo? La resurrección de Cristo. Y a partir de la resurrección ya el Señor no se reúne los sábados en la sinagoga, sino que se reúne los domingos, el día del Señor, de la resurrección de Cristo. El domingo después de la resurrección, o el mismo día de la resurrección, se aparece el Señor, según el evangelista San Juan, a María Magdalena, a los apóstoles, 8 días después a Tomás que no estaba con ellos, y todos los domingos empezó a reunirse la iglesia primitiva, Hechos 2:42 en adelante. Ahora, cuando los apóstoles en su misión tienen que entrar a la sinagoga un sábado, es porque ese sábado se reúne el pueblo judío y para predicarle a un Jesús vivo y resucitado, y después de que predicaban, aceptaban a Jesús como su Señor y su Salvador, empezaban a reunirse los domingos, el Dominus Dei, o el primer día de la semana. Pero vean que el Señor Jesús, antes del misterio pascual, el Señor Jesucristo entra en la sinagoga el día sábado. Y allí el Señor Jesús se levanta para hacer lectura. Recordemos que una persona a los 12 años de edad puede leer, puede hacer lectura de la ley, de la palabra de Dios. Y a los 30 no solamente la puede leer, sino que la puede enseñar y tener discípulos. Por esa razón el Señor no solamente la lee, sino que la enseña, porque ya el Señor tiene 30 años. Este es el inicio de la vida pública de Jesús. Entonces le entregaron el volumen del profeta Isaías. Recordemos que existían papiros o pergaminos, ¿sí? Entonces, digamos, el papiro era de una planta y el pergamino era de un animal. Entonces, papiros o pergaminos utilizaban para escribir. En este caso, pues, era probablemente un papiro. Le entregan al Señor el volumen del profeta Isaías. El Señor desenrolla, porque se guardaba en rollo, entonces desenrolla el volumen y encontró el pasaje del profeta Isaías donde dice: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para, vea qué interesante esto, el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para, es decir, la unción tiene, mis hermanos, una visión. La unción del Señor tiene una vocación. La unción del Señor tiene para nosotros una misión. Dice, me ha ungido para. ¿Para qué? Para decir 4 cosas el Señor, o mejor 5 cosas. La primera, dice el Señor, para anunciar a los pobres la buena nueva. Recordemos que esto es un resumen de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús. Y a eso se dedicó Jesús, a predicar la buena nueva, el evangelio, la palabra de Dios. A eso se dedicó el Señor, porque para eso fue ungido, para anunciar a los pobres la buena nueva. Segundo, para proclamar la liberación a los cautivos. Yo en esta expresión veo el don de sanación interior que el Señor tenía y hacía
en todas las personas que se encontraban, como dice el Salmo 145, a sanar los corazones rotos. ¿Cuántos de nosotros somos cautivos por nuestro pasado? Y el Señor ha sido ungido para liberar a los cautivos. Sanación interior. Tercero, la vista a los ciegos, sanación física. ¿Cuántas sanaciones vemos nosotros en los evangelios obradas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Cuarto, para dar libertad a los oprimidos, aquellos que han sido oprimidos por el diablo. Entonces nuestro Señor no solamente predicaba, sino que el Señor sanaba tanto física como interiormente y también expulsaba demonios, realizaba verdaderos exorcismos, y a esto se está comprometiendo el Señor. Este es el discurso inaugural del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es a lo cual el Señor se está comprometiendo delante de su pueblo. Es a lo cual el Señor Jesucristo está prometiendo que va a hacer durante sus 3 años de vida pública: predicar, sanar, liberar. Y a eso se dedicó nuestro Señor. O si no, leamos Hechos 10:38. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y cómo éste pasó haciendo el bien a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso fue lo que hizo nuestro Señor, pasando, predicando, haciendo el bien a todo aquel que lo necesitara. Ya después de que el Señor termina de leer, dice que vino a proclamar un año de gracia del Señor, un jubileo. Y ya el Señor no habla de lo negativo, que es tomar venganza y todo lo que dice Isaías, sino que el Señor se queda ahí. Después de que el Señor se queda ahí, vienen 2 partes. Primero, una admiración por parte de la gente, y después una persecución, un rechazo hasta la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que lo vamos a ver. Recordemos que este es un resumen de la vida misma de Jesús, del ministerio público de Jesús de Nazaret. Después el Señor enrolla el volumen, lo devuelve al ministro, se sienta, pero los ojos no estaban puestos en el volumen que estaba siendo guardado en el mueble, sino que los ojos estaban puestos en él, que es la palabra de Dios. Y entonces el Señor empieza a enseñar. ¿Por qué? Porque ya tenían 30 años y puede enseñar en la sinagoga. Antes de eso no lo dejaban enseñar, lo dejaban leer. De los 12 años, cuando el Señor es presentado en el templo, que se pierde en el templo, el Señor Jesucristo, desde ese día hasta este día, el Señor solamente podía leer. De aquí en adelante no solamente puede leer, sino puede enseñar. Y el Señor empieza a enseñar. Y empezó a decirles el Señor que esta escritura que acababan de oír se ha cumplido, y termina hoy con la palabra hoy. Es muy importante y muy propio del evangelista Lucas encontrar esta palabra hoy, el hoy de Jesús, el hoy pronunciado por Lucas, opuesto. Es muy importante porque este hoy es su hoy y es mi hoy. Esta palabra se cumple hoy para nosotros. ¿Cuál palabra? Que la buena nueva se está predicando. ¿Cuál palabra? Que los oprimidos y los cautivos están siendo sanos y están siendo libres, que los ciegos están volviendo a ver, los enfermos están recobrando la salud. ¿Cuándo, Padre? Hoy, en este momento. Esa palabra se cumple hoy en su vida y en la mía y en la vida de estas personas que lo escuchaban. Dicen que todos daban testimonio de él, que estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Pero el Señor Jesucristo también empieza a entrar en el corazón de esta gente. Y el Señor le dice, estas personas dicen, ¿acaso no este es el hijo del carpintero, el hijo de José? Y él les dijo, seguramente me van a decir el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm, porque acordémonos que el Señor se había ido de vivir de Nazaret a Cafarnaúm, que era donde vivía Pedro, su suegra, y donde el Señor hizo la mayoría de sus milagros, junto con Corazaín y Betsaida. Ya el Señor lo va a decir más adelante: ay de ti Corazaín, ay de ti Betsaida, ay de ti Cafarnaúm, porque si en Sodoma y en Gomorra, si en Ciro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en ti, hace rato se hubiesen vestido de sayal y se hubiesen convertido. Esta gente le dice a nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añade el Señor, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su patria, porque lo recibieron mal.
no recibieron bien a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no creían en nuestro Señor. Los demás evangelistas van a decir que el Señor no pudo hacer muchos milagros allí porque no creían en Él. Vean qué interesante esto. Entonces viene el versículo 25, donde el Señor les habla de dos personas paganas. Primero, de la viuda de Sarepta, que en la época del profeta Elías no fue enviado el profeta a ninguno de su pueblo, aunque el cielo estaba cerrado durante 3 años y medio y había mucha hambre, sino que fue enviado a una viuda que tuvo fe, que creyó en el poder de Dios, y fue enviada a esta mujer. Y en la época de Eliseo, el discípulo de Elías, muchos leprosos existían. Sin embargo, fue enviado Eliseo a Naamán, el sirio, un general sirio, que eso lo encontramos nosotros en Segunda de Reyes, capítulo 4 y 5 en adelante, toda esta historia de Naamán. Eso es interesantísimo, mis hermanos, porque el Señor va a dar el ejemplo de dos extraños, o dos paganos, o dos extranjeros, mejor es la palabra, de dos extranjeros, que es la viuda de Sarepta y Naamán el sirio. Y entonces este pueblo, al ver que nuestro Señor Jesucristo estaba poniendo estos ejemplos, este pueblo empieza con un rechazo hacia Jesús. Después de ser admirado, viene un gran rechazo. Por eso dice el versículo 28. Al oír estas palabras, todos los de la sinagoga se llenaron de ira. ¿Verdad? Qué interesante, ira. De la admiración pasaron a la ira. Y cuando usted pasa de la admiración a la ira, ¿qué es lo que quiere hacer? Levantarse y matar al otro. Y eso fue lo que hizo este pueblo. Se llenaron de ira y levantándose lo arrojaron afuera de la ciudad y lo llevaron a una altura escarpada del monte sobre la cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Yo estuve en ese lugar, mis hermanos. Es un lugar muy alto, usted ve hacia abajo un gran abismo, mis hermanos, y ahí pusieron a nuestro Señor Jesucristo para lanzarlo, porque cuando usted pasa de la admiración a la ira, su corazón se llena de odio y lo único que quiere es hacer que el otro se acabe, botarlo al abismo, pisotearlo, acabarlo, escupirlo, verlo arrastrado por el suelo. Eso es lo que quería este pueblo. ¿Cuántas personas han pasado de la admiración a la ira? Yo conozco algunas personas que están persiguiendo la obra de los misioneros marianos, que antiguamente al fundador lo aplaudían y lo admiraban y después pasaron de la admiración a la ira y quieren verlo acabado a cualquier costa y verlo arrastrado por el suelo y hasta muerto, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque se cumple la palabra del Señor. Y se los digo, cuando usted pasa de la admiración a la ira, lo único que usted quiere es la muerte. Pero no es el momento de la muerte del Señor. No es el momento. Lo van a perseguir hasta la cruz. Le van a hacer la vida imposible a nuestro Señor Jesucristo. Pero no era el momento y por eso Él, pasando en medio de ellos, se marcha libremente. Pidámosle hoy a nuestro Señor y Salvador Jesucristo que nosotros tengamos la dicha de poder gozar de este ministerio de nuestro Señor, de ver este poder, este ministerio operante de Jesús en nuestras vidas y que podamos entregarnos al Señor, no con rechazo, sino con admiración, a través del corazón inmaculado de su Santísima Madre, de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Gracias, Señor, porque nuestro hoy nos salvas por medio de tu Hijo, Cristo Jesús. Abren los ojos de la fe para ver en Él a tu ungido, enviado a dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los oprimidos, cautivos y enfermos la libertad y la sanación. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa para hoy lunes 31 de agosto. Mis hermanos y mis hermanas, reconozcamos que necesitamos del Señor. Si estamos enfermos física, interior o espiritualmente, pidámosle al Señor que a través de su palabra nosotros podamos ser sanos
y podamos acogerlo en nuestro corazón y reconocerlo como nuestro Señor y nuestro único Salvador. Mis hermanos y mis hermanas, ahora antes de irme les recuerdo, por favor visite mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. Allí encontrarán artículos religiosos, objetos de piedad que ustedes pueden comprar para su crecimiento espiritual, los rosarios, los denarios, los tapabocas en este tiempo de pandemia, imágenes, libros y todos los objetos que ustedes necesiten. Si alguna persona quiere comprar y no tiene la tecnología para hacerlo por internet, entonces le dejo este número de la librería Ángel, que a través de ese WhatsApp usted puede hacer su pedido, que se le hace llegar a cualquier parte del mundo. Si usted ha hecho un pedido y no se le ha cumplido por causa de la pandemia o por causa de algún acontecimiento, escríbame por favor para yo cumplir con mi compromiso. Segundo, les recuerdo, suscríbanse a mi canal de YouTube y a todas mis redes sociales me encuentran como Padre Bernardo Moncada. No me abandonen con la suscripción, por favor. Si usted no se ha suscrito, suscríbase al canal y goce de la evangelización a través de la señal en vivo, 24 horas al día y 7 días a la semana, que es el primer video que aparece en mi canal, o a través de los diferentes videos que se han podido producir y usted los puede compartir con sus familiares y amigos. Y recuerden, mis hermanos, para seguir evangelizando necesito de su ayuda. Ayúdenme uniéndose a la campaña $1 para la evangelización. Necesitamos producir más programas, necesitamos sacar más evangelización. Ayúdenme con $1 una vez en su vida. Yo sé que Dios le va a bendecir al 100%. Ahora, mis hermanos, preparémonos para la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.